Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta noche hermosa, aún con lluvia, el Señor nos ha dado la vida. Nos ha dado la oportunidad de poder glorificar su nombre. Le doy la bienvenida a usted que ha venido a disponerse para este tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Aquellos que están en las redes sociales, tal vez escuchando esta palabra, este momento de adoración al Señor. Quiero que por favor disponga ahí su ofrenda, lo que haya traído para el Señor, por favor, en modo de alabanza también a Dios. También nosotros ofrendamos como un signo de ese agradecimiento al Señor. Ofrendamos no solamente con recursos económicos, también ofrendamos con nuestra vida, con nuestro tiempo. Ya, ok, amén. Bueno, mis hermanos, quiero hablarles el día de hoy de un tema, un poco, no queremos a veces nombrar esos temas, gracias. No queremos a veces nombrar esos momentos de dificultad que tenemos en la vida. La semana pasada, mi familia y yo tuvimos un momento de dificultad muy grande. Pasamos por un tiempo muy difícil. Y en el momento que estaba en la espera de una noticia muy triste, le pedí al Señor que me diera una respuesta. Que me diera una respuesta para ese momento. No entendía muchas cosas. Y de repente estaba mirando el celular y estoy inscrito a una página de reflexiones cristianas. Y en ese momento me pareció muy curioso unos zapatitos o unos patincitos de un bebé que estaban sobre una mesa. Y leí el artículo de la reflexión. El título de esa reflexión se llama Zapatitos para Ana Paula. Zapatitos para Ana Paula. Dice así: va con su primogénito y detiene la marcha frente a la vitrina de una zapatería porque ven un par de hermosuras que la obligan a pensar en su pequeña. Los mira e imagina cómo se verían en sus piececitos gordos, en medio de alguna fiesta o en la foto familiar o para ir a la iglesia. El que sostiene su mano ha aprendido a interpretar los suspiros de su madre y le lee el rostro volteando hacia arriba. Ella le corresponde con una sonrisa y los ojos llorosos. Ambos saben lo que sigue. Dediquemos este par de zapatos a Ana Paula, dicen mientras cierran los ojos. Luego sonríen y siguen su camino. Este es el pequeño ritual que esta familia amada ha adoptado cada vez que se topan con algo bello que podría haber sido para su integrante más pequeña. Ana Paula nunca vendrá a casa. Muy posiblemente sea la línea más triste que ha pronunciado ella. Un recién nacido siempre tiene mucho que le espera detrás de las puertas de la habitación en la que nace. En casos como este, eso mucho se queda esperando. Pero Dios, que sabe caminar con los afligidos y defender a los débiles, la rodeó de hermanas que notan las lágrimas que se traga para poder continuar y cumplir con la agenda del día. Ellas sienten su sed y le han dado de beber. Como su pequeño hijo, estas hermanas que Dios provee saben descifrar sus suspiros y se han vuelto su muro de contención. Son embajadoras, aunque no en el sentido de viajar en una misión diplomática al otro lado del mundo, sino simplemente al otro lado de la oficina o al baño a acompañarla. Jesús se ha presentado de forma palpable por medio de ellas, siendo el Salvador que sufrió, que hizo una pausa para llorar antes de su resurrección. Ha sabido guiarlas para que puedan proteger a su amiga amada, a veces proveyendo recursos tiernos e inusuales como dedicarle un par de zapatitos. Es una verdadera dicha contar con gente llena de compasión, antes que llena de razones o lecciones. Hay tiempo para recordar grandes verdades teológicas y siempre hay espacio para orar. Pero Dios, siendo tan rico en misericordia y viendo el corazón afligido, provee personas seguras que dan permiso para extrañar y dedicar un par de zapatitos, cumpliendo así la gran tarea de una madre quebrantada pueda sentirse vista, oída y abrazada,
qué reflejo bello del carácter de nuestro amado Jesucristo. Eso lo leí y entendí la respuesta del Señor en ese momento. Gracias a aquellos hermanos y personas y amigos que son instrumentos en las manos de Dios para que podamos pasar ese momento de la tristeza, del llanto a la alegría. Gracias por aquellas personas que se vuelven un instrumento y somos llamados a ser esos instrumentos en las manos de Dios para poder pasar del llanto a la alegría. Y ese es el título de la predicación del día de hoy, mis hermanos: del llanto a la alegría. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por momentos de tristeza y de dolor, hermanos? Si alguien puede levantar su mano en esta noche, ¿cuántos podemos reconocer que hemos pasado por tiempos de dolor? Aún en nuestra vida cristiana, aún en nuestra vida de fe, hemos pasado por tiempos de dificultad y de dolor. Tal vez no quisiéramos eso, pero es una realidad que nosotros como creyentes, que nosotros como cristianos vamos y podemos pasar por momentos de llanto y de dolor. Amén. El pasaje que quiero que estudiemos el día de hoy es el Salmo 30. Salmo 30, versículos del 1 al 12, completo el Salmo 30. Lo voy a leer en la versión NBI. Usted puede acompañarme en la versión que lo tenga ahí o será proyectado. Pero pongamos mucha atención a este salmo. Es un salmo de David, del rey David. ¿Qué dice la palabra del Señor? Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor, ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé: jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en un elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti vuelvo suplicante. Versículo 9. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Qué ganas tú, Señor? Dice el rey David. ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Amén. Cierra sus ojitos ahí, por favor. Cierra sus ojitos ahí. Vamos a orarle al Señor para que nos hable esta noche. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre precioso, porque nos has regalado esta noche y podernos reunir como hermanos. Gracias, Señor, porque podemos alabarte y glorificarte aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas y la tristeza. Señor, quiero pedirte humildemente que mis hermanos y yo aquí reunidos podamos ser ungidos con tu palabra, revestidos de la esperanza de tu palabra, Señor, y que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas para cuando lleguen tal vez esos momentos de tristeza y de dolor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, este salmo nos muestra un proceso. El Salmo 30, el Salmo de David, nos muestra un proceso. ¿Y cuál es el principio de ese proceso del rey David? ¿Cómo estaba él? Estaba triste, estaba angustiado por un problema que tal vez tuvo el rey David. Pero luego de este proceso, ¿qué pasa? Pasa a la alegría. Y eso es lo que manifiesta el rey David a través de este salmo. Comienza alabando al Señor, diciéndole que cuando estaba en dificultades, cuando estaba en tristeza, cuando estaba en dolor, el Señor lo levantó de nuevo y no permitió que sus enemigos se burlaran de él. No permitió que muriera su cuerpo, sino por el contrario, el Señor lo ayudó cuando David clamó a él.
Pasamos por momentos de dificultad, hermanos. Pasamos por momentos de tristeza, pero este salmo nos llena de esperanza. Este salmo nos llena de promesas. Este salmo nos dice que hay un Dios que está en nuestra vida, que nos ayuda aún en medio de las dificultades. Mis hermanos, nos encontramos en un mundo donde se nos bombardea con pensamientos y filosofías, donde el centro de todo es la felicidad humana. Todo este sistema le enseña al ser humano que la persona que es más feliz es aquella que posee más, es aquella que viaja más, que consigue lo que sueña en todo tiempo. Pero la realidad es otra, mis hermanos. Las redes sociales son un ejemplo de ellos. Apariencias. La gente muestra lo que quiere mostrar, solamente apariencias, pero hay corazones vacíos en este mundo, llenos de tristeza. El problema está que la gente en el mundo no confía en el Señor, pero nosotros que confiamos en el Señor tenemos una esperanza. Aquel que no confía en el Señor, ¿qué esperanza tiene? Solo tener pequeñas dosis de su droga emocional, para que después llegue de nuevo la tristeza, y luego la droga, y luego la tristeza. Pero nosotros que tenemos a un Dios inamovible, nosotros que tenemos un Dios fiel y verdadero, Él nos puede consolar en todo tiempo. Y nos da esa esperanza el Señor, aún en medio de las dificultades y de la tristeza. Amén. El dolor es parte constante de las vidas humanas, pero cuando no se tiene la mirada puesta en nuestro Señor, cuando no se tiene una relación verdadera con Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué esperanza tiene la humanidad ante el dolor? Solo las pequeñas dosis de droga emocional, como les decía. Pero el creyente, en aquel que ha puesto su confianza en el Señor, el dolor y la tristeza no es un puerto de llegada, no es el fin, no es el veredicto final, sino que es un medio con el cual Dios esculpe nuestras almas para algo eterno. Hay esperanza para el Hijo de Dios en medio del llanto y del dolor, pero para el que pone su confianza en el mundo y en Él mismo, ¿cuál esperanza hay? Ninguna. Pero nosotros tenemos una esperanza firme, aún en medio de las dificultades. Amén. Debemos entender en nuestra vida y en nuestras vidas como hijos de Dios tres aspectos importantes cuando pasamos por momentos difíciles de dolor y de llanto en nuestra vida. Tres aspectos importantes que debemos aprender esta noche, mis hermanos. El primer aspecto que debemos entender cuando pasamos por momentos de dolor es, dígalo conmigo, por favor, tiempo. Tiempo. Miren lo que dice el versículo 4 al 5 del Salmo 30. Canten al Señor ustedes sus fieles, ustedes, lugar de refugio. Alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Qué hermoso el Señor, que nos dice que hay un tiempo para todo. En el mundo hay un dicho popular, ¿no? Que el tiempo lo cura todo. Pero realmente, para los que tenemos nuestra confianza en el Señor, el tiempo no es el que cura, sino es Dios utilizando el tiempo para curarnos. Es el Señor, no es el tiempo el que cura, es Dios que usa el tiempo para curarnos, para sanarnos de nuestras heridas y para levantarnos. Hay un proceso, hay un tiempo de llanto, pero el Señor dice que no nos va a dejar ahí. En la noche oscura, en el momento de dolor, cuando lleguen las dificultades, no nos va a dejar ahí en el pozo, sino que nos levantará. Nos levantará. En el versículo 1, el salmista dice que Señor, tú me has levantado porque me levantaste. Esta palabra levantar en el hebreo significa cuando uno tira un balde a un pozo, lo manda vacío a ese pozo oscuro, pero luego lo saca lleno, rebosante de agua. Eso es lo que significa la palabra me levantaste. Y así es el Señor. Hay un tiempo, hay un proceso para que nos levante, para que de nuestra vida rebose esa agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento y hay un tiempo para todo, y no quedaremos postrados aún en los tiempos de dificultad, aún en los tiempos de dolor. Hay un proceso en nuestras vidas, y ese proceso el Señor quiere que lo vivamos. Y eso el salmista David lo dice: si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos
de alegría. Cuando la noche más oscura es porque va a amanecer ya, porque la luz aparecerá, mis hermanos. Amén. El tiempo de dolor por el que podamos pasar nos fortalece para enfrentar este mundo caído. Nadie, absolutamente nadie, puede transformar su vida, su espíritu, solo pasando por momentos de felicidad, donde nunca pase nada malo o desesperanzador. Todos nosotros, aún en el camino con el Señor, podemos pasar por tiempos de dificultad, por tiempos de llanto y de tristeza. Y lo que quiere el Señor a través de este salmo es darte esperanza para que no te quedes en la noche oscura, para que no te quedes en el llanto y el dolor, sino para que tengas una esperanza de que eso no será para siempre, de que el llanto y el dolor no son eternos. Por el contrario, el Señor nos dice que nos levantará y nos volverá a dibujar una sonrisa en nuestro rostro, que nos volverá a dar alegría, y que eso sí será eterno. El tiempo de dificultad dura un momento nomás, pero hay que pasarlo de acuerdo al propósito de Dios. Hay que pasarlo sin pecado, porque nos podemos en ese tiempo de dolor, en ese momento de noche oscura, poder pasar eso en pecado, desesperanzados, tristes y angustiados. Eso que nos querría decir que no confiamos en el Señor. Aún en los momentos de dificultad, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Aún en los momentos más difíciles y más oscuros de nuestra vida, debemos confiar en el Señor. Él tiene un tiempo para nosotros, mis hermanos. El Señor creó nuestras emociones con un fin, y el llanto y el dolor son para algo. Aunque no era el plan de Dios que pasáramos por sufrimientos, en nuestra naturaleza caída y pecadora, es necesario que para nuestra alma la corrección, la disciplina y la enseñanza de Dios sean el martillo que da forma a nuestras vidas a su tiempo. Porque no queremos pasar por procesos, y es necesario los procesos en nuestra vida. Y el Señor utiliza este tiempo para procesarnos. Tal vez quisiéramos todos ya, que se den las cosas ya, pero el Señor dice: espera, espera, porque tengo un tiempo para tu vida. No durará para siempre tu dolor ni tu llanto. Él conoce el anhelo de tu corazón. Él sabe los sueños que hay en tu vida, y Él te levantará y te dará gozo y alegría. Amén. Pero tengamos paz y esperanza en medio de ese tiempo de dolor. Este salmo nos invita a eso. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. El Señor seca cada lágrima que derramas, y como un padre amoroso te consuela y levanta tu rostro. Convertirá a su tiempo tu lamento en baile, y pasarás del llanto a la alegría. Amén. Mira lo que dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Este libro de sabiduría nos dice que todo tiene su tiempo. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Hay un tiempo para nacer y otro tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y otro tiempo para arrancar las plantas. Hay un tiempo para matar y otro para sanar. Un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Hay un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría, dice el Señor. Hay un tiempo para todo. Y entonces el primer aspecto que debemos tener en cuenta para pasar de la tristeza a la alegría, ¿cuál es? El tiempo, el proceso. El Señor nos está procesando en ese tiempo. Simplemente Él no va a decir: no, es que te quiero dar todo ya, como el genio de la lámpara. No. El Señor dirá: espérate, a su tiempo, no al mío. Los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos, hermanos. Pero el Señor cumplirá ese propósito en nuestras vidas. Amén. El segundo aspecto
que debemos entender cuando pasamos por momentos de dificultad y de dolor, ¿cuál es? Por favor, dígalo conmigo. Dependencia. Dependencia. Mira el versículo 6 al 8. ¿Qué nos dice? Cuando me sentí seguro, dice el rey David, cuando me sentí seguro exclamé, jamás seré conmovido, jamás me pasará nada. Eso es lo que expresaba David. El rey David dice, cuando me sentía seguro exclamé, jamás seré conmovido, jamás me pasará nada, dice el rey David. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en un elevado baluarte, pero luego escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti vuelvo suplicante. Ay, mis hermanos, las vanaglorias de la vida, la autosuficiencia del ser humano, la autodependencia de nosotros mismos, falsa seguridad en nosotros mismos. Creemos que nunca pasaremos por momentos de dificultad. Es más, el ser humano llega tal vez a maldecir su vida cuando llegan los momentos de dificultad o de dolor. El ser humano llega tal vez a despreciarla también su vida, aquellos que no conocen al Señor. Pero nosotros que conocemos al Señor y confiamos en Él, ¿qué podemos decir? Dependo de mi Señor, dependo de su voluntad, Señor soberano. Porque si yo digo que tú eres mi Rey, si yo digo que tú eres mi Señor, es para entender, para que mi alma entienda que Él hace su voluntad y no la mía. Debemos entender su soberanía para depender de Él, para no creernos autosuficientes, creer que jamás pasaremos por dificultades. Si Él mismo, siendo Dios, padeció y sufrió tantas vicisitudes en esta vida, Él siendo el Señor se sometió a obediencia. El Señor Jesucristo, el Hijo, se somete a su Padre en obediencia, depende del Padre. Vemos al Señor Jesucristo, podía hacer tantas cosas en su soberanía, pero Él dice el Señor que Él iba a orar. Tanto tiempo se sentaba a orar y clamaba a su Padre para pedir guía y dependía del Señor, de su Padre. Cuanto más nosotros, mis hermanos, debemos entender que dependemos es del Señor. Aún en los momentos de dificultades o de llantos, dependemos del Señor. No de nuestras propias fuerzas o de nuestros talentos o de nuestras finanzas. Dependemos es de la infinita y buena soberanía del Señor. Amén. Pero para los que amamos al Señor y honramos al Señor, sabemos muy bien que los momentos de dificultad nos llevan a dejar de depender de nosotros mismos. Sabemos muy bien que ya no codependeremos de los ídolos de nuestra propia vida, para ahora empezar a depender de la voluntad y de la gloria del Señor. Eso es lo que nos dice en esos momentos de dificultad, tal vez de llanto, que dependemos del Señor. Si queremos pasar del llanto a la alegría, ¿qué debemos hacer? Depender del Señor. El rey David vivió muchos años, victorias tras victorias en su reinado, y así como nosotros llegó tal vez a pensar que él se merecía todo eso, que jamás sería conmovido, pensaba el rey David, que todo estaría bien. Pero cuando llegaron los tiempos difíciles de angustia y de dolor en la vida del rey, tuvo que volver a clamar al Señor y supo que todo lo que tenía en su vida era por la infinita y misericordia del Señor y gracia. David tuvo que reconocer eso, porque tal vez se llenó de confianza en sí mismo, de que todas las victorias que tenía en su vida dependían de él, de su inteligencia, de su liderazgo, de sus recursos. Pero David llegó a clamar al Señor, y para eso pasamos también por momentos de dificultad, para que clamemos al Señor, para que volvamos a Él, para que dependamos de Él. Ya no más
es autosuficiencia en nosotros mismos. El Señor te dice esta noche, aún en los momentos de dificultad, en lo bueno y en lo no tan bueno, depende de mí. Depende de mi voluntad, porque yo soy tu Señor y tu Rey. Y quiero lo bueno para ti, aunque no lo entiendas, aunque tal vez no entendamos tantas decisiones del Señor en nuestra vida. El Señor quiere lo bueno para ti si confías en Él, si dependes del Señor. Amén. Así debemos comprender nosotros también que tanto en los momentos de alegría como en los momentos de dolor, nuestra dependencia es del Señor, en su soberanía, en sus decisiones, en su sabiduría, sabiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Qué bueno es el Señor. Y esa es nuestra confianza. Esa es la confianza del rey David. Que sin importar cuán difícil eran las situaciones que podía estar pasando, él dependía del Señor. Y su confianza no estaría en él, sino estaría en ¿quién? En el Señor. Amén. Aferrémonos al Señor. Él no nos suelta de su mano, pero que nuestros corazones no se desvíen a entronarse en el dolor. Porque es que en el dolor tal vez tenemos la debilidad de que sea el dolor nuestro Dios, de que sea la tristeza nuestro Señor. Y no es así. El enemigo te lanza dardos para que tú digas, el dolor es lo único que se enseñorea en mi vida. Pero el Señor te dice, no, tú dependes de mí y yo te amo. Yo te amo, no te dejaré ni te abandonaré. Depende de mí, dice el Señor. No nos creamos autosuficientes, dependamos del Señor. Mire lo que dice Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 3. Aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo, así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Aunque la higuera no florezca, aunque pasemos por momentos de dificultad, el Señor te dice, depende de mí, porque seré yo el que te coloque en alturas. No gloriarás tu nombre, sino será el del Señor. No dirás, es que fue por mí, sino el Señor dirá, te paso por momentos de dificultad y de dolor para que entiendas que después yo mismo fui el que te exalté, el que te levanté, para que tú comprendas eso en tu vida y dependas del Señor en todo tiempo. Amén. Y por último, el tercer aspecto que debemos entender cuando pasamos por momentos de dolor y dificultad es, dígalo conmigo, propósito. Propósito. Mira el versículo 9 al 10, lo que dice. ¿Qué ganas tú? Le dice David al Señor. ¿Qué ganas tú, Señor, con que yo muera? Con que descienda al sepulcro. ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Repita conmigo esto. ¿Acaso el polvo, dígalo, te alabará? ¿O acaso el polvo proclamará tu verdad? Dilo, ¿proclamará tu verdad? Hay un propósito en medio del dolor. Hay un para qué en medio de la dificultad. Hay un para qué de tus lágrimas. Hay un propósito en el Señor, aún en medio del dolor. Dice el Señor, ¿acaso te alabará? ¿Acaso te alabaré si estoy muerto? Si tengo dolor, Señor, yo aún quiero alabarte. Si tengo dolor, yo aún quiero glorificarte. Y si tengo dolor, yo aún quiero proclamarte, Señor. Proclamar tu verdad, Señor. Aunque yo, Eduardo Ortiz, pase por tiempos de dolor, yo quiero proclamarte, Señor. Y por eso estoy de pie aquí. Porque el Señor me ha levantado. El Señor nos levanta, mis hermanos. Ese es el propósito.
Aunque pasemos por dificultades, hay propósito en el Señor. Él nos ha llamado a un propósito y Él se manifiesta en nuestras vidas con su propósito. No hay mayor gozo en la vida de un creyente que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito? Que lo alabemos, que lo adoremos, que proclamemos su verdad, que testifiquemos de las maravillas que hace el Señor en medio de las dificultades que nos llevan tal vez del llanto y luego a la alegría. Amén. Qué hermoso es el Señor. El Señor aún va a usar nuestros momentos de dolor, nuestros tiempos y procesos más difíciles con un objetivo primordial. No es para avergonzarte, no es para humillarte. El Señor tiene un propósito principal aún en los tiempos de dolor de nuestras vidas, que lo adoremos a Él y que proclamemos su verdad. El que está fuera en el mundo, el que no tiene al Señor, no tiene esa esperanza. No tiene esa esperanza en su vida, sino que se derrumba ante el dolor. Se llena de angustia, de dolor, de desesperanza. Pero nosotros que confiamos en el Señor sabemos que hay un propósito en medio de las dificultades también. Amén. Dios nunca nos va a dejar en vergüenza y no nos va a dejar en un pozo de dolor y de tristeza, sino que Él desea sacarnos en victoria de esos tiempos de dolor y nos hace pasar del llanto a la alegría. No para burlarse de nosotros, no para que otros se alegren por nuestro dolor, sino para que podamos testificar que solo la misericordia y la gracia del Señor es la que nos ha librado, y así otros puedan confiar en el Señor e ir a Él. Amén. Es ahí que se manifiesta el propósito del Señor en nuestras vidas, porque muchos en su miedo y en su ligereza llega un momento de dolor y se van al mundo. Empiezan a confiar en el mundo, en lo que da el mundo. Pero nosotros que hemos escuchado la voz de Dios, nosotros que conocemos al Señor, sabemos que aún en los momentos de dificultad hay un propósito para nuestras vidas, para que el Señor se glorifique a aquellos que está llamando y que se sumarán a este lugar, hermanos. Que tu testimonio no te avergüence, sino que tu testimonio, el testimonio que el Señor te ha dado, que te rescató de ese pozo oscuro y profundo y que luego te levantó, es para que otros vean ese testimonio de tu vida. No te avergüences de lo que el Señor ha hecho por ti. No te avergüences ni siquiera de tu dolor y de tus tristezas. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, ¿qué fue lo que mostró en sus manos? Las marcas de los clavos. Y no era para vergüenza, no era para vergüenza de que habíamos crucificado al Señor. No era para vergüenza, era para decir: mira de a dónde me sacó mi Padre. Mira mis llagas, mira mis cicatrices. Son para decirte: mira el poder del Señor. Mira que yo tengo poder, dice el Señor, para rescatarte de los momentos más difíciles. Aquí están mis cicatrices. No me avergüenzan porque son poder de Dios sobre nuestras vidas. Pablo decía: tengo un aguijón, y le pedí al Señor que me lo quitara. Un dolor tenía Pablo. 3 veces le pedí al Señor, dijo Pablo, pero el Señor me respondió: no, Pablo, no te lo quitaré. Bástate con mi favor, bástate con mi ayuda, porque en tu debilidad yo me fortalezco. En tu momento de dolor yo me fortalezco. En tu momento más difícil, en tu batalla más difícil, yo me fortalezco en tu vida, porque Él realmente quiere ser el Señor de nuestras vidas. Amén. El mundo supondría que debías estar humillado y sumido en tristeza y en depresión. Pero ¿por qué nos levantamos de nuevo con la fe más alta? ¿Por qué nos levantamos después de esas batallas? Nos levantamos con una fe más alta, porque el propósito del Señor se está cumpliendo en tu vida y en mi vida, aun cuando pasemos por desiertos y libremos grandes batallas, porque el Señor está cumpliendo su propósito en nuestras vidas.
Es la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento humano, que nos cubre y nos ayuda a levantarnos para cumplir con su propósito. No para gloriarnos nosotros, no para que se cumplan mis sueños, sino para que se cumplan sus sueños, que son más grandes que los míos. Los pensamientos de Dios son más grandes que los míos. Yo no sé el Señor que quiera con la dificultad por la que paso, pero yo sé que el Señor en su bondad y en su poder, Él quiere cosas buenas para mí. Tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. Que lo alabemos, que lo adoremos y que proclamemos su palabra, que proclamemos su verdad, que no nos quedemos callados. Porque el enemigo quiere que en medio de la dificultad callemos, que quedemos con la frente postrada en el suelo, humillados. Pero no, el Señor nos levanta para que proclamemos su verdad. Amén. Mira el propósito del Señor sobre tu vida. Isaías 61, versículos del 1 al 3. El profeta Isaías, ¿qué dice? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido. Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para la gloria de su nombre. Seremos llamados así, hermanos. Seremos llamados robles de justicia, porque ese es el propósito del Señor, aún en medio de las dificultades, para que llevemos su mensaje a otros, para que lo adoremos con nuestras vidas y que otros puedan ver eso en nosotros. El mundo querrá que estemos humillados, pero no. El Señor les mostrará a ellos que hay un testimonio de vida donde Él sea glorificado. Y está buscando almas que lo glorifiquen, que lo alaben, así como David daba gracias. ¿Quién da gracias por pasar por tristeza y dolor? ¿Quién da gracias en el mundo? No, somos nosotros los que sabemos que aún en medio de las dificultades, de las tristezas, de la escasez tal vez, y de las humillaciones, sabemos que tenemos un Dios que cumple su propósito en nosotros. Somos nosotros los llamados a proclamar su verdad, mis hermanos. Dios tiene un propósito cuando nos deja pasar por momentos de sufrimiento, desilusión o tristeza, y es que nos aferremos más a Él, para que nuestra confianza no esté puesta en nuestra seguridad de nuestra vida, sino en la capacidad de nuestro Señor de poder transformar esa tristeza y ese llanto en alegría y en gozo, y cumplir su promesa, su propósito en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo fue ese siervo sufriente, mis hermanos. Él padeció todo lo que tal vez nosotros estemos pasando. Él conoce tu dolor, Él conoce tu angustia y tu batalla, pero Él te dice: yo te acompañaré todos los días de tu vida. Ten esperanza, porque hay una eternidad conmigo. Hay una eternidad conmigo. Y el Señor te ha dado esa promesa. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de que pasó también por dificultades y por tristezas, tal vez por decepciones. Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, Señor. Y el Señor vivió en la voluntad del Padre. Pasó por la muerte, la humillación, murió en un madero crucificado, pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo y colocó su nombre por sobre todo nombre, para que toda rodilla clame al Señor, para que toda rodilla se arrepienta y pueda acercarse al Señor, se humille y lo exalte a Él. Para eso murió nuestro Señor. Para eso pasó por momentos de dificultad y de tristeza y de dolor, pero luego fue exaltado hasta lo sumo. Y el Señor dice que aún los que son humillados, de ellos es el reino de los cielos. Cierra sus ojitos ahí, por favor.
Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor ahí. Que tus labios se abran para el Señor. Contéstale en oración lo que el Señor ha hablado esta noche a tu vida. No quedarás en el fondo del pozo. No quedaremos en el fondo del pozo, sino que el Señor nos levantará y alabaremos su nombre, exaltaremos su nombre y la gloria se la llevará el Señor. Gracias, Padre precioso. Ayúdanos a mis hermanos y a mí, Señor, a cumplir el propósito con el cual tú nos has diseñado. Aún en los tiempos de dificultad y de dolor hay un propósito. Señor, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de dolor, pero tú nos has prometido que habrá una mañana llena de alegría y de gozo. Que ese tiempo será tan solo un momento, pero que el gozo y la alegría serán eternas cuando estemos junto a ti, Señor. En este mundo tendremos aflicción, Padre, pero no dudemos que tú estarás siempre con nosotros, aún en los momentos más difíciles, Señor. Señor, gracias, Padre precioso, que dependamos de ti enteramente, que dependamos de ti, Señor, que tu voluntad se haga en nuestras vidas, amado Dios, que esta alma solamente pueda decir: ha sido por ti, Señor, todo lo que tengo ha sido por ti, amado Padre. Cumple tu propósito en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor, y aquellos que están allá escuchando este mensaje, Padre precioso. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor, por favor. Amén. Demos ese aplauso fuerte al Señor. Damos gracias por la palabra que hoy el Señor ha puesto en boca de nuestro hermano Eduardo. Y sé que hoy